Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a nuestros compañeros y oyentes de Latinoamérica. Lo primero de todo me voy a presentar. Soy Carlos Ródena, soy responsable de proyectos de transformación digital en Endesa. Quisiera, antes de seguir adelante, agradecer a Lead Learning la invitación a participar en este webinar, que os voy a intentar trasladar una visión muy particular de las Smart Cities, basada fundamentalmente en dos partes. Una primera de ellas, en la cual vamos a tratar de explicitar y explicar las características de la Smart City en términos de elementos constituyentes, y luego una segunda parte mucho más práctica, en la cual os voy a dar las reglas básicas basadas en la experiencia, en mi experiencia, para conocer cómo poder abordar un proyecto de Smart City. Esta parte teórica va a durar del orden de 30 minutos, luego tendremos 5 minutos de descanso, en la cual vosotros podéis luego realizar las preguntas vía web que consideréis necesarias, y los últimos 10-15 minutos de la presentación o de la sesión la dedicaremos a responder a estas preguntas. Pues si os parece, empezamos. Lo primero, voy a intentar ser disruptivo en el inicio, básicamente contaros que ciudad igual a problema, y vamos a intentar explicar por qué ciudad es igual a problema. Lo primero de ello es con una serie de datos. En la actualidad, las ciudades consumen la mitad de la energía producida en el mundo. Adicionalmente, el crecimiento de las necesidades que demandan los ciudadanos es muy superior al ritmo de crecimiento de las infraestructuras y los entornos urbanos necesarios para satisfacerlas. En los últimos años ni siquiera hemos podido dar respuesta a una revolución tecnológica en el entorno urbano que pudiera, de alguna manera, ajustar el gap existente entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad para satisfacerlas. Adicionalmente, el último punto que quisiera destacar en la problemática en el entorno urbano es que cada vez más tenemos restricciones medioambientales, políticas, regulatorias que nos recomiendan el uso de energías renovables, reducir las emisiones de CO2, ir a soluciones de movilidad mucho más eficientes, por supuesto ser más eficientes en la gestión de los recursos que tenemos disponibles, buscar nuevas soluciones de salud y seguridad debido al incremento en la edad media de la población, y de tal manera que los recursos son limitados para poder dar respuesta a esas soluciones de salud y de seguridad. Y por supuesto, ¿cómo podemos responder a esta necesidad básica? Lo que pongo justo en la slide, en la parte de abajo, mediante un uso eficiente y masivo de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por supuesto, ante una problemática, lo que tenemos es una gran oportunidad de cambio, y para ello os voy a seguir dando datos. Las ciudades son y serán cada vez más el motor de crecimiento de los países. No hace falta poner de una manera clara y explícita que básicamente en los principales países el Producto Interior Bruto se caracteriza porque está soportado por empresas, por pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones cuyas sedes sociales se desarrollan y están ubicadas en las ciudades. Adicionalmente, a corto plazo, el 75% de la población vivirá en grandes ciudades. Os he puesto aquí una foto clásica, y es la vista del globo terráqueo desde el espacio. Como veis claramente, de noche, ¿dónde están ubicados los grandes centros de la población? Están en las ciudades. Por lo tanto, ya estamos en la primera definición de lo que implica una Smart City. Y es, con un modelo de citizen-centric, o sea, centrado en el ciudadano, lo que pretendemos es dotar de un entorno que mejore la calidad de vida del ciudadano, aumentando el desarrollo del municipio, de la ciudad, y creciendo en competitividad en el sector empresarial, fundamentalmente apoyándonos en sostenibilidad, tecnología y eficiencia de los recursos empleados. Ahora os voy a intentar trasladar una segunda visión de Smart City. Esta visión está caracterizada por sus elementos constituyentes, y concretamente os voy a trasladar apoyándome en 4 cuadrantes y 4 palancas para cada cuadrante, es decir, 4 cuadrantes y 16 palancas. ¿Cuáles van a ser los cuadrantes que vamos a emplear? Básicamente, las Smart Grids, la tecnología, la sostenibilidad y los servicios. Vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos cuadrantes.
Empezamos por el cuadrante de Smart Technology, la tecnología. Básicamente, ¿qué buscamos aquí? ¿O qué intenta? ¿O cuáles son los elementos que sustentan la tecnología? Pues básicamente son elementos tecnológicos aplicados a infraestructuras, servicios y equipamiento urbano. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué 4 palancas o drivers sustentan el aspecto tecnológico? El primero de ellos es la ciencia o la ingeniería más humana de todas, que son las telecomunicaciones. ¿Por qué más humana? Porque permite comunicar dispositivos y personas. Y a su vez dispositivos, comunicaciones dispositivo-dispositivo y comunicaciones persona y persona. Y comunicaciones mixtas. La otra palanca o las otras 2 palancas que están muy relacionadas son la electrónica y los dispositivos. Los dispositivos no dejan de ser electrónica aplicada a elementos concretos. Y por último, el aspecto tecnológico se caracteriza por las aplicaciones que desarrollamos con la tecnología. El siguiente cuadrante, aquí me voy a dedicar y voy a prestar un poquito más de atención, es lo que conocemos con las Smart Grids, ¿vale? En una Smart City es importantísimo las Smart Grids. ¿Y por qué? Pues básicamente, permitidme que lo intente explicar con un símil, con una red que todo el mundo conocemos. Ya que estamos hablando de Smart Grid, que tiene que ver con redes energéticas, vamos a hablar de la red de las redes, Internet. Básicamente vamos a caracterizar las Smart Grid apoyándonos en las 4 características fundamentales que tiene Internet. La primera característica que tiene Internet y que de alguna manera se traslada directamente a las Smart Grid es el número de dispositivos que forman parte de esa red. En Internet estamos acostumbrados, y no es nada extraño, a hablar de millones de dispositivos. Dispositivos caracterizados por equipos, tablets, PCs, dispositivos, incluso personas que hacen uso de esos dispositivos. Por lo tanto, estamos hablando de un número de millones de dispositivos en la red de Internet. En las Smart Grid nos sucede exactamente lo mismo. Podríamos caer en la tentación de pensar que una Smart Grid tiene muchísimos menos dispositivos que una red de Internet. Efectivamente, tendría menos dispositivos si nos centramos exclusivamente en los elementos generadores de energía de las Smart Grid. Las centrales térmicas, hidráulicas, ciclos combinados, nucleares, etcétera, etcétera. Sin embargo, si incluimos en esta Smart Grid los elementos que van desde las unidades productivas hasta los puntos de consumo, estaríamos hablando ya de elementos como los centros de transformación o las subestaciones, que se encargan de distribuir la energía producida en los centros productores hacia las unidades consumidores. Por tanto, ya aumentamos el número de puntos a incluir en esta Smart Grid. Pero, por supuesto, la gran revelación en las Smart Grid lo constituyen los puntos de suministro, es decir, allí donde exista un contador que es el encargado de traducir la energía en un servicio que disfruta un determinado cliente, allí estamos hablando de una Smart Grid. Y sobre todo, ahí es donde el volumen de puntos es totalmente equiparable a millones de puntos a la red de Internet. El segundo punto que caracteriza a la red Internet hace referencia a cómo esos millones de puntos están conectados. En la red Internet esos puntos están conectados entre sí mediante una red mallada. Las Smart Grid tienen exactamente la misma estructura, es una red mallada que garantiza la redundancia y en los puntos claves es una redundancia muy alta. La tercera característica de la red de Internet básicamente reside en cómo la comunicación se realiza entre los diferentes puntos que están interconectados. En Internet básicamente hablamos de comunicaciones bidireccionales, o sea, son upstream y downstream, las comunicaciones, y hablamos también comunicaciones de un punto a muchos, comunicaciones 1 a n o comunicaciones de difusión, y también hablamos de comunicaciones 1 a 1, un punto con otro punto, o las tradicionalmente conocidas como comunicaciones peer-to-peer. En las Smart Grid sucede exactamente lo mismo. Estamos hablando de una estructura mallada con comunicación bidireccional. Es decir, aquí el concepto de prosumer adquiere una máxima relevancia, donde cada punto es capaz de consumir energía y a su vez de generar energía. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender con muchísima más facilidad. Los vehículos eléctricos. Estamos acostumbrados a entender el vehículo eléctrico como una carga que se conecta a la red fundamentalmente para conseguir, y valga la redundancia, cargar la batería del vehículo. O sea, es un punto de consumo de energía.
Sin embargo, son cada vez más habituales las aplicaciones en las cuales el vehículo y la carga, la batería de ese vehículo, se dedica fundamentalmente a aportar energía a la red. Por lo tanto, ya estamos en un consumo bidireccional del vehículo hacia la red. Básicamente, y aquí os hablo de una noticia reciente, Tesla, aparte de fabricante de vehículo eléctrico, lo que ya ha empezado a comercializar una batería para ubicar tanto en las residencias como en entorno más pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de capacidades de inyectar energía a la red para satisfacer momentos de alta demanda. Pues estamos hablando de unas capacidades que ya van entre los 7 y los 10 kilovatios para soluciones más residenciales y entre 100 kilovatios y 500 kilovatios para soluciones más empresariales. Por tanto, veis que en el concepto de cómo el consumo o la producción se está desarrollando en las Smart Grid, adquiere importante relevancia la generación distribuida, que básicamente es el pragmatismo del concepto de prosumer, producción y consumo. Básicamente cualquier punto en una Smart Grid que es capaz de succionar energía de la red eléctrica, ese punto se podría utilizar para inyectar energía, aprovechando las capacidades que una Smart Grid nos da. Y por último, la otra capacidad o la otra característica que aplica a la red de Internet es que para que todo esto funcione se necesita una serie de protocolos que articulen y controlen la comunicación de mensajes entre sí. Estamos hablando de TCP/IP, IGMP, HTTPS. En el caso de Smart Grid existe exactamente lo mismo, una serie de protocolos que articulan y controlan y ponen orden en toda la transmisión y la generación de la energía bidireccional en los distintos puntos de consumo. Básicamente la transparencia lo que intenta es representar eso. ¿Qué palancas o sobre qué articulamos las Smart Grid como centros de producción de generación? Pues básicamente nos apoyamos en el agua, el aire, el sol y la tierra. ¿Y qué pretende una Smart Grid? Pues básicamente ser muy eficiente en la generación, muy eficiente en el almacenamiento, porque básicamente uno de los retos fundamentales que tiene la industria energética en sí es cómo poder almacenar la energía para ser usada en los momentos en los que se requiere. La tercer cuadrante que tenemos para el Smart Cities, pues básicamente es el que hace referencia a los servicios. ¿Cómo articulamos los servicios? ¿O qué palancas articulamos en el mundo de los servicios? Pues básicamente 4. Servicios en la ciudad, servicios en el movimiento, servicios en el trabajo y servicios en casa. También tenéis una característica fundamental o cómo podemos agrupar los principales servicios que se están dando con las Smart Cities. Pues básicamente servicios de e-administration, de seguridad, de movilidad inteligente, de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la cuarta palanca que tenemos en la descripción en base a cada uno de los elementos constituyentes de una Smart City es lo que hablamos de la sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Tenemos muchas definiciones en curso. A mí siempre me gusta utilizar aquella más etimológica, que básicamente sostenibilidad significa la capacidad de perdurar. ¿Cómo podemos hacer que los recursos que tenemos ofrezcan el mayor beneficio posible y durante el mayor tiempo posible? ¿De qué estamos hablando como palancas de sostenibilidad? La primera de ellas es eficiencia energética. ¿Cómo traducimos la eficiencia energética? Pues básicamente es hacer al menos lo mismo con menos recursos, si no más. Estamos hablando de que si podemos hacer lo mismo con menos recursos, ¿por qué no empleamos generación eficiente y generación limpia? Estamos hablando de gestión de la demanda. Cada vez más existen nuevos requerimientos, nuevas necesidades y menos recursos para satisfacerlos, con lo cual es muy importante una gestión de esas necesidades, una priorización de las mismas para poder reorientar cómo utilizar los requerimientos y los recursos de una manera más sostenible. Y por último, he puesto como palanca los servicios digitales. ¿Por qué los servicios digitales están englobados dentro de la sostenibilidad de una Smart City? Básicamente porque los servicios digitales tienen una característica innata a ellos. Cuesta menos producirlos, son más eficientes en el uso de los recursos y sobre todo su distribución es más fácil. Adicionalmente, en sostenibilidad aplicada a un entorno urbano, queremos caracterizarla porque es muy importante tener en cuenta en los entornos urbanos todo el ciclo productivo de cualquier infraestructura urbana.
Aquí estamos hablando de, por ejemplo, en el diseño de una determinada infraestructura urbana tenemos que tener en cuenta criterios de sostenibilidad, pero no solo en el diseño, sino en el emplazamiento donde va a ir esa infraestructura. También tenemos que tener y seleccionar de una manera muy lógica qué materiales vamos a emplear en la construcción y qué método y modelo de construcción vamos a emplear. Por supuesto, pasando por el desarrollo, el disfrute de esa determinada infraestructura o servicio y, por supuesto, en la última etapa del ciclo de vida de la infraestructura, la demolición o el derribo. Hasta aquí la visión más conceptual que os quería dar y teórica de los distintos elementos que constituyen una Smart City. Lo que me gustaría trasladaros ahora es la parte más práctica en base a mi experiencia en el desarrollo de un proyecto importante de Smart City. Para ello, siempre hago lo mismo, utilizo uno de los libros de referencia para poder abordar cualquier proyecto complejo. Y concretamente aquí me baso en un libro que no es de estrategia, pero como si lo fuera. Es el libro o el cuento del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en el cual, con la visión de un niño, podemos darnos cuenta, y con la inocencia de un niño, de cuál es la realidad de los problemas en los que nos enfrentamos. Por supuesto, aquí os he puesto este gráfico del elefante, porque básicamente donde todos veían la silueta de un sombrero, el Principito ve un elefante que ha sido engullido por una serpiente. Y el problema o el planteamiento de cómo abordar una solución a un proyecto de Smart City es un proyecto complejo, que de alguna manera lo que necesitamos es poder abordarlo de una manera ordenada y cuáles son las palancas para el mismo. Y aquí entramos ya en la segunda parte de la sesión, donde os voy a dar la visión pragmática y las primeras reglas para poder afrontar un proceso de Smart City. La primera de ellas, la primera regla básica, es la de divide y vencerás. Básicamente lo que tenemos que hacer es trocear el concepto de Smart City y hacer algo más digerible. Os he plasmado aquí cuál sería la estructura clásica de 4 capas para poder afrontar una solución o un desarrollo de una Smart City. La primera de ellas es la capa más básica y yo os diría que la más importante. Es la capa de sensorización, dispositivos inteligentes. Básicamente, ¿qué pretende recoger esta capa? Sobre todas las infraestructuras urbanas, o lo que llamamos red urbana, caracterizado por los viales, los edificios, la iluminación, el alumbrado, etcétera, etcétera, complementada con la red de las utilities, la infraestructura energética de las utilities, ubicamos empresas, hogares y ciudadanos. Sobre estos 5 elementos necesitamos disponer y alojar diferentes dispositivos y sensores que sean capaces de captar información de estos 5 núcleos, y no solo capaz de captar esa información, sino capaz de actuar sobre estos determinados núcleos. Eso es lo que constituye la capa número 1. La siguiente capa fundamental, es lo que llamamos infraestructuras de comunicaciones. Básicamente aquí perseguimos 2 objetivos: interconectar los diferentes dispositivos entre sí cuando hablamos dispositivos estamos refiriéndonos también a sensores. Y la segunda función de la capa de comunicaciones es integrar y transmitir la información de esos dispositivos hacia la capa superior. Básicamente, en las infraestructuras de telecomunicaciones para una Smart City distinguimos 3 campos. El primero de ellas son las tecnologías de comunicación cableadas, caracterizadas fundamentalmente en entornos urbanos donde se desarrollan las Smart Cities por fibra óptica y tecnologías XDSL. Las siguientes 2 tecnologías son tecnologías inalámbricas. Unas de bajo alcance que facilitan redes malladas, fundamentalmente Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, 6LoWPAN, y otras tecnologías móviles de última generación, partiendo de la 3G, 3,5, 4, 4,5, incluso hasta la 5, que va a venir en poco espacio de tiempo. Hemos abordado ya la capa 1, la capa 2, ahora nos viene la capa 3. Lo que llamamos capa de inteligencia de red. Aquí destacar que existen 2 niveles diferentes. Un primer nivel encargado de la computación y de la integración tecnológica, caracterizada por servidores, máquinas, y un segundo nivel, que es la plataforma tecnológica de desarrollo, sobre el que desarrollamos los servicios que finalmente en la última capa vamos a poder exponer. Esto es lo que hablamos con la primera regla: divide y vencerás. Divide por capas y ataca
el reto en cada una de estas capas. La segunda regla que tenemos es la identificación clara de todos los agentes involucrados. Smart City es un concepto muy amplio y es una realidad compleja de digerir. Hay muchísimas empresas que participan, muchísimos agentes que participan y aquí están caracterizados por su ámbito de actuación. Brevemente, empresas y servicios financieros, básicamente está hablando de integradores, consultoría, ingeniería, empresas de servicios energéticos, empresas, bancos capaces de financiar proyectos. Fundamental el abanico de la administración por dos motivos. El primero de ello es porque son, en la mayor parte de los casos, capaces de financiar proyectos de Smart City y segundo, que la financiación de estos proyectos viene articulada por estrategias de desarrollo y en el fondo nos dicen, oye, hay una financiación siempre y cuando favorezcamos el desarrollo de este tipo de servicios. Por eso la administración aquí es importante. Igual que Porter habla de 5 fuerzas, siempre nosotros intentamos que en la estrategia de desarrollo de cualquier proyecto existen las 5 fuerzas de Porter y hay una más, que es el Estado, porque el Estado condiciona cualquier desarrollo de este tipo de iniciativas. Empresas de construcción industriales, operadores de telecomunicaciones, universidades y centros de investigación, las utilities aportando sus infraestructuras de Smart Grid, empresas tecnológicas, etc. La tercera regla es muy claro, no existe un único partner capaz de darnos una respuesta a la complejidad del concepto de Smart City. Lo que necesitamos es seleccionar a aquellos partners líderes en su segmento, ¿vale? Y sobre ello cogernos y quedarnos con los mejores en términos de fiabilidad de la solución, capacidad de actualización de los servicios, soporte y mantenimiento futuro, time to market para poder adaptar los servicios a las necesidades de los ciudadanos. En resumidas cuentas, lo que buscamos es partners, los mejores en cada ámbito de actuación, que nos ofrezcan flexibilidad para adaptación a cambios. Y por supuesto, os podéis imaginar que tiene que haber un agente que se encargue de velar por la coordinación global de la iniciativa de Smart City. La cuarta regla. Está claro que Smart City no es una moda, no es una tendencia. Smart City es una nueva forma de afrontar la realidad del ciudadano. Por lo tanto, con Smart City lo que necesitamos es cambiar la percepción que tiene un ciudadano al hacer uso de los servicios. Por lo tanto, el ciudadano es el actor principal y el responsable último de la evaluación de los servicios que una Smart City pueda dar. Evaluación sobre las infraestructuras, las tecnologías que tenemos disponibles en los entornos urbanos. Por lo tanto, la mejor forma de que el usuario pueda validar, en este caso usuario igual ciudadano, los servicios que una Smart City puede dar es poner un demostrador, un Living Lab, de tal manera que podamos acercar los desarrollos que se van realizando sobre los servicios desde el primer momento por parte del ciudadano. Y por último, la quinta regla que os quería trasladar es básicamente que el camino de desarrollo de una Smart City es un camino largo. Esto no se desarrolla en 6 meses ni en un año. Es un desarrollo que tiene que ser progresivo, guiado, acompañado. Tiene que tener una perspectiva a largo plazo, pero con objetivos a corto. Tiene que haber quick wins perfectamente asumibles y percibidos de una manera satisfactoria por parte de nuestros ciudadanos. Y aquí veis básicamente una estructura de cómo sería el desarrollo básico de estos quick wins. Lo primero que tenemos que montar básicamente son la capa de infraestructura y redes, la integración de dispositivos y sensores, la capa de computación y análisis, BI, desarrollo de servicios y luego posteriormente ir mostrando los servicios al ciudadano. Pues básicamente este es el aspecto y la charla teórica que os quería trasladar para explicaros de alguna manera muy práctica qué implica una Smart City. A partir de ahora vamos a tener 5 minutos de descanso, en la cual podéis aprovechar para realizar las preguntas que consideréis necesarias y posteriormente tendremos 10-15 minutos para responderlas. Bien, ya tenemos aquí las preguntas que nos habéis hecho. Básicamente todas se centran en conocer las experiencias de Smart City más relevantes en el mundo, pero voy a intentar destacar algunas de ellas. Ignacio pregunta que cuál es actualmente la Smart City más avanzada del mundo y particularmente en el caso de España. Bueno, aquí la pregunta es sencilla, ¿vale? ¿Qué se entiende por Smart City más avanzada?
Aquí podemos caracterizarla por número de servicios que se da, ámbito de los servicios sobre los que se aplica o sobre los que se está construyendo la Smart City, número de ciudadanos que están utilizando o que tienen posibilidad de acceder a este tipo de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente aquí la respuesta yo no diría que cuál es la más o la menos avanzada. Yo lo que diría es cuál es la solución de Smart City que mejor está siendo percibida por los ciudadanos. Y aquí os puedo decir que todas tienen más o menos el mismo grado de percepción. Aquí la clave para poder decir que una Smart City es más o menos exitosa es ver si los servicios que esa Smart City están dando o están dando en este mismo momento, pues son perceptibles por parte del ciudadano como algo realmente útil. Y aquí os diría que de todas las experiencias de Smart City que hay en el mundo, os hablo Malta, Dubái, Colorado, Ohio, en España estamos hablando de Málaga, Barcelona, Madrid, en un estadio bastante incipiente, pues yo os diría que todas básicamente están en el mismo grado de madurez. Aquí la ventaja, lo que tenemos que hacer es intentar adaptar la solución de Smart City para que el ciudadano lo perciba de una manera útil, ¿vale? Y esta sería la clave que nos permite decir si una Smart City es más exitosa que otra, independiente del número de servicios que da e independiente del número de usuarios / ciudadanos que utilizan sus servicios, ¿vale? Miguel igualmente nos pregunta que qué proyectos de Smart City destacarías en España. Aquí fundamentalmente destacaría los dos más ambiciosos y que tienen más tiempo, ¿vale? El primero de ellos es el Smart City de Málaga, ¿vale? Que ya llevamos con él en España pues del orden de 6 años, ¿vale? Básicamente este es un proyecto muy ambicioso, se empezó por el entorno de Smart Grids, y ya poco a poco, con el apoyo de la administración local y la administración estatal, pues ha ido extendiendo los servicios de Smart Grid hacia servicios orientados más al ciudadano. Entonces, con diferencia, la Smart City de Málaga hoy por hoy es la más avanzada en el territorio español. La segunda es Smart City Barcelona, Madrid. Ahí están quizá Barcelona más que Madrid. Madrid está en una fase mucho más embrionaria, pero las capacidades que puede dar la Smart City de Madrid hay que tenerlas muy en consideración en los próximos meses. La última pregunta que tenemos aquí de Francisco, porque todas las demás van muy orientadas y esta quizás es un poquito más diferencial, dice: ¿cuál crees que son las razones por las que España no se están desarrollando Smart Cities al igual que en otros países avanzados? Vamos a ver, esta es una buena pregunta. Yo no diría que en España no se están desarrollando soluciones de Smart City diferentes al resto del mundo. Lo que sí que es verdad es que hemos tenido un momento complicado. Venimos de una transición complicada, de una situación económico-financiera diferente al resto de países. Abordar una iniciativa de Smart City en una situación económica complicada, donde se requiere un apoyo importante de la administración, se requiere un apoyo importante de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes corporaciones, grandes fabricantes, pues es complicado. En otros sitios las iniciativas de Smart City pues están más alejados de esta situación económica complicada o han iniciado el proyecto, el desarrollo de la Smart City hace bastantes más años, con lo cual están en una situación y una ventaja competitiva de desarrollo mucho mejor que en España. Eso no quiere decir que en España estemos estancados en lo que a Smart City se refiere. Os he comentado las diferentes iniciativas y estoy convencido que alguna más va a aparecer en los próximos meses. Adicionalmente, decir que la Smart City no deja de ser un medio para ofrecer nuevos productos y servicios al ciudadano. Si una Smart City en una determinada ciudad de un determinado país triunfa, ese modelo es perfectamente replicable en cualquier ciudad y en cualquier país del mundo. La pregunta que también Francisco nos hacía es que ¿son reales las ventajas que nos dicen sobre las Smart City? Sí, vale, son totalmente reales. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de trasladar esas ventajas al ciudadano de una manera económicamente factible. El ciudadano paga por aquello que percibe que le da un valor diferencial y sobre todo que sea útil. Y entonces estas ventajas es lo que nos suministra las Smart Cities.